En esta oportunidad me pasó algo que, no sé, me parece que no me pasó otra vez, que ya hace como más de un mes más o menos no me puedo reponer de la gripe y del estado este que me cuesta un montón hablar. Por eso también quiero pedirle oración al Señor, porque a veces voy al médico, pero a veces no. En esta oportunidad no fui ni tomé absolutamente nada, porque cada día que va pasando voy aprendiendo a confiar más en aquel que me envió y que hasta que no cumpla la misión que yo tengo de parte de él, no va a pasar absolutamente nada. Que eso no significa que en alguna otra oportunidad, en otro momento vaya, pero bueno, en esta oportunidad no fui, así que quiero pedirle a ustedes que también estén orando por mí. ¿Amén? Vamos a seguir con esa introducción que arrancamos el día domingo próximo pasado, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el título Propósito y Disciplina. Vamos a seguir ahora con lo que podríamos llamar la parte 2. No podemos hablar de la disciplina si no descubrimos cuál es el propósito para lo cual estamos acá en esta tierra. El sentido de la vida nunca lo vamos a descubrir si no sabemos cuál es el propósito por el cual estamos en la tierra. ¿Amén? Entonces vamos al mismo pasaje de Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante. Propósito y disciplina. Saludamos a todos nuestros amados hermanos que están conectados por las redes sociales, junto con todos nosotros, que Dios les bendiga mucho, a los hermanos de California, a los hermanos de Suiza, en Ginebra, que de ahí también reciben la palabra de Dios y es retransmitida en distintos países de Europa. Muchos hermanos de distintos lugares de Europa y de Estados Unidos me escriben, de Latinoamérica también, que nos están siguiendo y han tomado la dirección que tenemos nosotros aquí, desde los confines de la tierra y donde termina el mundo, en Argentina, están, ¿no es cierto?, tomando la dirección de lo que Dios nos da acá. El pastor que está en Suiza, en Ginebra, toma la palabra que estamos hablando cada día de reunión nosotros en este lugar y la retransmite. O sea, no toma otra palabra que la que sale de acá. Es una decisión que ellos han tomado. ¿Amén? Hebreos capítulo 12, verso 5. Damos lectura a esta bendita, gloriosa y poderosa palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Señor, te damos gracias por poder estar aquí reunidos junto con todos mis amados hermanos y amigos y todos aquellos que están juntamente con nosotros conectados por las redes sociales. Hemos dado lectura a esta palabra y rogamos que tu gracia en esta noche sobreabunde en toda luz, en toda revelación, en toda claridad, Señor mío, en todo provecho, que no falte en ningún momento de toda esta palabra, de la exposición de esta palabra, la fe en el corazón de mis amados hermanos para que puedan atesorar todas estas cosas gloriosas de las cuales tú nos estás haciendo participantes, nos estás hablando, mi Dios. Estamos todos aquí delante de ti para oír lo que tú tengas que decirnos, mi Dios. Estamos todos atentos y de nosotros ponemos toda nuestra atención para no dejar caer ninguna palabra a tierra. Para eso nos has dado el preciosísimo don de la fe, para poder recibir hasta la última tilde de la palabra que tú nos hablas. Por lo demás, en tu nombre, atamos toda fuerza y toda obra del mal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en tu nombre sea toda tu bendición sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén
Y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces decíamos que estuvimos viendo la relación que hay entre propósito y disciplina. La disciplina hay que entenderla, la disciplina hay que recibirla, aceptarla, porque si soportáis la disciplina, Dios te trata como hijo. Y si no la soportamos, ¿cómo nos trata? Como incrédulos. Por eso que es importante entender o descubrir primero el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Para qué nacimos? ¿Nunca se preguntó usted para qué nació? Si no conoce el propósito, es difícil que acepte la disciplina, que soporte la disciplina o que se someta a la disciplina para soportarla. Yo les di el ejemplo, ¿no es cierto? Cuando entré a la escuela de oficiales, pensé que era el propósito de mi vida. Pensé que eso era para mí. Fue una excusa también para escaparme, irme de mi casa, pero bueno, en su momento yo lo tomé como que esto era para mí. Entonces firmé todos los papeles que tenía que firmar y acepté, ¿no es cierto?, el régimen disciplinario al cual uno se sometía con el objeto de poder ser formado. Si no conoce uno el propósito, no se va a someter a la disciplina. Un porcentaje altísimo de los que entraron se fueron porque no soportaron la disciplina. Los que soportamos la disciplina pudimos ser formados para lo que era necesario. Tener control de uno mismo, poder resolver un problema en la calle y resolverlo dentro del marco legal, y poder conducir a la tropa, entre los cuales había mucha gente que eran mucho mayor que nosotros y tenían muchos años más de servicio. Había gente que tenían 20, 25, 30, 32 años de servicio y eran subalternos nuestros. Nosotros éramos oficiales de 20 años, 21 años. Entonces el objeto del régimen disciplinario era formarnos como soldados. Después yo me fui y les conté una experiencia. El papel que firmé, que hizo que yo me haya ido, que después me mire, que todos me miren como un civil, nunca quitó ni quita aquello para lo cual uno fue formado. O sea, un papel que uno firma para dar la baja no anula todo el conocimiento que yo tengo y la capacitación que recibí. ¿Cuánto más? Si nosotros nos sometemos a esta disciplina, esa era de una institución, era de hombres. Pero esta, ¿no es cierto?, es la obra de Dios. Esta es la disciplina de Dios. Si nosotros estamos bien seguros del propósito por el cual estamos acá en la tierra y aceptamos para someternos a la disciplina de Dios, Dios nos va a formar como soldados de Jesucristo, Dios nos va a formar como hijos de Dios, y le puedo asegurar que no va a haber nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda anular o sacar lo que nosotros somos. ¿Amén? Lo que nosotros somos va a ser resultado de lo que hacemos. Por eso hablamos de propósito. O sea, no podemos hablar de disciplina si no descubrimos primero cuál es el propósito. Y cuando uno descubre cuál es el propósito por el cual está en la tierra, o sea, ¿para qué vivo?, acepta la disciplina y, como dice acá, no menosprecia, no desmaya y soporta la disciplina. Pero es una decisión de uno. Dios tiene todos los instrumentos para hacer la obra en nosotros. Somos nosotros los que decidimos si nos sometemos y soportamos la disciplina, que al presente no es causa de gozo, sino de tristeza, porque se sufre mucho cuando el objeto de la disciplina es destruir ideas, formas, costumbres que tenemos para crear nuevas. Y acá se trata no de un hábito ni de costumbres, sino que acá se trata de destruir una vida entera, vieja, para edificar una nueva, que es la vida de Cristo. ¿Amén? En el libro de los Efesios, en el capítulo 1, en el verso 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Es usted el que tiene que decir si le está hablando a usted o no. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.
Romanos 8:29 dice, lo que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otro lado dice, Él mismo constituyó apóstoles, pastores, evangelistas y maestros para perfeccionar a los santos a fin de llevarlo, ¿no es cierto?, a la estatura de un varón perfecto. Crear un hombre de verdad, una mujer de verdad. Ahora, somos nosotros los que decimos si pensamos que nos está hablando a nosotros o le está hablando al otro que está al lado. ¿Amén? Cuando dice que nos predestinó antes de la fundación de todas las cosas para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿usted siente que le está hablando a usted? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de usted, ¿siente que le está hablando a usted? Bueno, entonces ya descubrió para qué vive. Ya descubrió cuál es el propósito. En la carta de Timoteo dice, según nos escogió según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada antes de la fundación de todas las cosas. Así que yo no tengo un plan, no tengo un propósito, Dios tiene un propósito conmigo y yo acepto ese propósito que Dios tiene conmigo y no tengo otro. Sé para qué nací, por causa de ese propósito que Dios tiene conmigo. ¿Amén? No podemos decir, yo no nací para esto. Hay quienes en el cuartel decían, yo no nací para esto. No tenés más que levantar la mano. Levantás la mano, te llaman, firmás los papeles que se llamaban las 32 líneas, que eran la baja. Firman las 32 líneas, los bolsos, colectivo, puesto 1, barrera de entrada a su casa. Era rápido el trámite. Costaba mucho entrar. Irse, levantar la mano nomás. ¿No soporta? No, afuera. Así que esto los hebreos lo tenían que entender. Y si no lo entendían, no iban a poder aceptar, asimilar las circunstancias que estaban pasando, que tenían como objeto de formarlos, como maestros que todavía no eran. Porque ¿qué es lo que Dios ahora está buscando? Varones y mujeres capacitados para hacer entender a otros. Y los hebreos había que sentarse y volverle a enseñar todas las cosas a ellos, porque no estaban capacitados para enseñarle nada a nadie. ¿Amén? Veo que normalmente todos preguntan, ¿no? Hace poquito les conté que me operaron el ojo y no te preguntan quién sos, te preguntan qué haces. Por todos lados donde uno anda, ¿y vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Parece que fuera más importante saber qué hace uno o quién es. Y bueno, uno le contesta lo que a uno le parece, porque no tiene por qué andar dándole cuenta a nadie. Pero en realidad, cuando la gente se relaciona con alguno de nosotros, quiere saber qué hacemos para saber qué tenemos. Según lo que hacemos, puede deducir lo que tenemos y el grado de importancia que nos pueden dar. Pero lo que da sentido a la vida no es lo que tenemos, resultado de lo que hacemos, sino que lo que da sentido a la vida es quiénes nosotros somos. En el mundo le da sentido a la vida el que tiene dinero. El que tiene dinero es alguien, pero en Dios no es nadie. En Dios es alguien el que aprende a amar. Dios es amor. Si nosotros estamos constituidos del mismo material, vale mucho más lo que nosotros somos. Lo que da sentido a la vida es lo que somos, no lo que hacemos y lo que tenemos por lo que hacemos. Amén. Hasta que nosotros no descubramos el propósito para lo cual nosotros nacimos, siempre estará ese vacío adentro del corazón. Vacío que tienen todas las personas que no saben de dónde vienen, qué hacen acá, ni a dónde van, ni sus padres tampoco tienen un manual de instrucciones para decirle o enseñarle y formarlo para algo que ni siquiera los padres tampoco saben para qué nacieron sus hijos, ni mucho menos en la calle nadie te puede dar un manual de instrucciones a seguir para ver qué rumbo tomo mi vida. La única oportunidad de saber quién soy y qué hago acá en la tierra es acercarnos a Dios. Yo descubrí el propósito, descubrí para lo que nací, como ustedes, cuando nos acercamos al Señor. Ahí es donde, cuando descubrimos el propósito por el cual vivimos, cuando descubrimos la razón por la cual aparecemos en el escenario de esta tierra, ahí se llena ese vacío. La disciplina forma ese propósito para lo cual Dios nos llamó. Uno puede trabajar y decir, bueno, ¿sabe qué? Ahora yo me voy a dedicar a hacer plata. Y puede hacer. Y la plata que usted haga le va a servir para comprarse un montón de cosas. Pero nunca jamás va a dar respuesta a ese tremendo vacío que tiene dentro de su corazón, que no sabe quién es ni lo que hace. Por eso Jesús habló que tengan cuidado del engaño de las riquezas.
Porque las riquezas engañan. Las riquezas te hacen sentir que sos alguien. La riqueza te permite comprarte todo lo que quieras, pero la riqueza nunca va a llevarte a descubrir, a formar y a manifestar el propósito o la razón por la cual estamos en el escenario de esta tierra. Miren ustedes, millares, cientos de ídolos multimillonarios que murieron con una vida tremendamente deplorable y miserable, infelices, nunca conocieron la felicidad, porque nunca pudieron descubrir ni lo material ni todo lo que compraron y todo con lo que agasajaron su vida, nunca pudo dar una respuesta de la razón por la cual viven. Es la disciplina la que nos lleva a alcanzar, a descubrir, a alcanzar y a manifestar el propósito por el cual nosotros estamos acá. ¿Cómo no someternos a ella? Ahí, cuando uno descubre el propósito, uno dice, bueno, ahora ya sé que para esto nací. Descubrir el propósito trae paz, trae seguridad y trae felicidad. A mí no me gustó mucho cuando me dijeron que fui la primera vez a la iglesia. Me decía, usted, Pablo, va a ser pastor. Yo miré, me sonreí y dije, si este supiera quién yo soy, nunca me hubiese dicho lo que me dijo. Por un momento también me dio risa o me dio bronca, porque yo no quiero ser el pastor, o sea, no nací yo para eso. Sin embargo, el mantenerme firme en el Señor me hizo descubrir que para esto había nacido. Y cuando las cosas comenzaron a encajar, cuando las cosas comenzaron a cerrar, cuando empecé a entender las cosas viejas que me habían pasado, que cerraban ahora acá, eso me trajo paz, me trajo seguridad y me trajo felicidad que las cosas materiales no dan. Descubrí para qué nací, el propósito que Dios tiene conmigo. Me trajo seguridad, me trajo paz. Ahí lo material hacía que yo solamente me pudiera comprar cosas, pero descubrir el propósito por el cual nací hizo que todo en mi pasado encajara, que todo cerrara, que todo tuviera un sentido. ¿Amén? Así que descubrir el propósito para el cual nosotros nacimos da paz, da seguridad, da felicidad, que las cosas materiales no dan. Por eso Jesús habló del engaño de las riquezas. Las riquezas engañan de una manera tremenda. O sea, no hagan tesoro en la tierra, hagan tesoro en el cielo, dijo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Haciéndonos de un buen nombre delante de Dios. ¿Cómo nos hacemos de un buen nombre delante de Dios? Y bueno, Pablo le dijo a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Yo cuando entré la primera vez al cuartel sentía que todos gritaban, que todos corrían, que todos decían, nombraban jerarquía, entonces yo no entendía nada, o sea, no me sabía conducir. La disciplina tuvo el objeto primero, ¿no es cierto?, de aprender a dónde estoy, cómo conducirme, cómo relacionarme y cómo contestar, al punto que en mi época, no sé ahora, no existía ni tampoco vi ningún compañero que cuando lo corrigieran por algo o le volvieran a hacer algo de vuelta otra vez porque lo habían hecho mal, jamás vi, el compañero que yo vi que hizo así con la mano, que contestó o algo, estaba de patita afuera en la calle. Así que había que aprender a controlarse, había que aprender a no contestar. Yo sabía que estaba prohibido en la escuela comer en cuclilla se llama abajo uno, como si fuera de salto de rana. Yo sabía que estaba prohibido, todos sabíamos que estaba prohibido, que no nos podían hacer eso. En una oportunidad me agarró un oficial, consideró que yo había hecho un gesto, algo que no había hecho, y me dieron el plato de guiso y para que lo comieran, ¿no es cierto?, en cuclilla, en abajo una, como se dice, un salto de rana, ¿sí? Y bueno, y me comí el guiso así como estaba, agachado, sentado, apoyado sobre mis piernas. Y estaba relojado porque yo sabía que eso no se podía hacer. Tampoco se podía ejecutar movimientos vivos cuando se había terminado de almorzar, porque teníamos media hora, 40 minutos para poder hacer la digestión. Entonces terminé de comer y me ordenó que marcharan los saltos ranas afuera. Entonces yo lo miré y me empezó a gritar que salieran los saltos ranas afuera. Entonces yo salí así como estaba en la posición de rana, salí caminando, o sea, no iba saltando. Entonces se enojó, pero cuando salí del comedor, que dobría la vueltita así que no veía a nadie, me metí una patada. Cuando me metí una patada, yo salté como un resorte y me quedé mirándolo, y me acuerdo que me dijo, ojo con lo que va a hacer. Me quedé temblando, me quedé colorado como un tomate, y me vuelve a decir, a retaguardia, carrera mar.
Así que me di vuelta, salí corriendo, cuerpo a tierra, al suelo, y ahí aguantar, a no contestar. Después al final se aprende. La disciplina hace que uno vaya aprendiendo las cosas. Y nosotros estamos en algo, ¿no es cierto?, que tenemos que entender la magnitud del llamado de lo que Dios nos ha dado, lo que significa la iglesia del Señor, la gloriosa misión que nosotros tenemos, la tremenda responsabilidad de llevar gente a la salvación. Requiere de que nosotros seamos formados a la imagen de Cristo. Un carnal, un indisciplinado, un maleducado, un atrevido, un burlón, nunca jamás puede servir a Dios. No le puede dar un consejo a nadie, no puede hablarle a nadie. Hay que sentarse y volver a explicarle de vuelta todas las cosas que se ve que nunca entendió. Y nosotros venimos del mundo así. O sea, a mí me ayudó a aprender las cosas que pasé ahí. Pero los hermanos, la mayoría de los hermanos vienen de fuera, de estar criados en la calle, ¿no es cierto?, a las piñas, a las patadas, y bueno, cuando uno llega a la iglesia tiene que entender lo que esto significa, el lugar en que nosotros estamos, y entregarse, ¿no es cierto?, en las manos de Dios, para que el Señor nos pueda formar a su imagen y semejanza. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que lleva a descubrir, alcanzar y manifestar ese propósito por el cual Dios me llamó? La disciplina. Que es lo que los hebreos no entendían. Entonces, dejamos ya el propósito, pues ya lo descubrimos, ya sabemos cuál es el propósito, que Cristo sea formado en nosotros. Ya lo conocemos. Es el propósito común que tenemos para todos, que Cristo se desarrolle en nosotros para poder servir al Señor. Ya el propósito lo conocemos. Al conocer el propósito, o la razón por la cual nosotros vivimos, o el para qué nací, ahora nos damos cuenta del valor de la disciplina, que nos lleva a alcanzar, a ser formado y a manifestar lo que nosotros somos. Y la pregunta es, ¿qué actitud, ahora conociendo cuál es el propósito, qué actitud nosotros vamos a adoptar frente a la disciplina? Por eso le dice acá, ¿habéis ya olvidado? ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, no menosprecie la disciplina? No desmayes, soportala, porque no vas a sufrir ahora, pero después está Dios trabajando acá. O sea, no nos puede pasar absolutamente nada que Dios no esté detrás. El pastor Juan insistía mucho en estas cosas. A ninguno de ustedes, de los que están acá, a ninguno le puede pasar absolutamente nada que Dios no haya permitido y que Dios está detrás. Inclusive el Señor nos habló que no importa lo que nos pasa, no importa lo que nos hagan, lo que importa es cómo intervenimos nosotros, cómo resolvemos, cómo nos involucramos en eso que nos pasa. Ahí estaba el error de los hebreos. El error de los hebreos no estaba en lo que le pasaba o en lo que le hacían o en lo que lo perseguían. El error de los hebreos estaba en la actitud que ellos adoptaban frente a las cosas que le pasaban, queriéndose volver atrás al judaísmo y dejar la gracia de Dios. Y nosotros, ¿no es cierto?, ahora estamos viviendo días tremendos, que se hace difícil hablar de la disciplina porque es como se mira algo como que tiene que ver con la dictadura militar y no tiene nada que ver con eso. Porque es el instrumento. Dice, Dios a quien ama, disciplina y azota. Son dos cosas. Dos cosas. Azote tiene que ver con castigo. Azote tiene que ver con dolor. Dios a quien ama, disciplina y azota a todo el que toma por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios te trata como hijo. ¿Por qué? Porque te va a formar. Te va a llevar a alcanzar el propósito para el cual estamos. O sea, no te puede pasar nada que Dios no permita. Es Dios el que está trabajando. Tenemos que aprender a asimilar todas las circunstancias, todas las cosas que nos pasan. ¿Cuánto da gloria a Dios? Acá se hace medio difícil, por ahí en otros lados pueden llegar a entender algo un poco más, pero hay una característica, un común denominador en los países, ¿no es cierto?, de América y principalmente de Latinoamérica, en donde la disciplina no es una forma de vida, sino el desorden, el desastre, la desorganización, el me levanto a las 12, no trabajo, robo, no respeto a nadie, es un común denominador. Pero ¿saben qué? En otros países, no estamos hablando de cristianismo, estamos hablando de seres humanos, en otros países han descubierto un valor incalculable en la disciplina. Por ejemplo, en Japón, la disciplina
Es algo de su suma interés, tiene mucho interés ellos en la disciplina porque piensan que la disciplina como forma de vida los lleva y los conduce al éxito. Los japoneses piensan, tienen mucho interés en someterse a ser disciplinados porque piensan que la disciplina los conduce al éxito. Ellos piensan que no importa ser inteligente, importa ser disciplinado. Tiene mucho más valor ser disciplinado que ser inteligente. Una persona que es inteligente y es indisciplinado nunca va a lograr nada y va a perder muchísimas oportunidades. Ellos mismos dicen que no son inteligentes, que son disciplinados y muestran que no son inteligentes porque no descubrieron nada. El automóvil no lo descubrieron los japoneses, la electrónica no es un invento de Japón, las motocicletas no son inventos de los japoneses, son inventos mayormente de los italianos, todo lo que tenga que ver con la electrónica de los ingleses, todo lo que tiene que ver con los automóviles de los americanos o de los italianos, pero no de Japón. Los japoneses no inventaron nada. Los japoneses aprendieron de los que inventaron y con disciplina lo perfeccionaron. Existen las motos, ¿y quién las inventó? ¿Qué sé yo quién las inventó? Pero la inventó un americano, no la inventó un japonés. Entonces ellos la tomaron, miraron al inteligente que inventó y con disciplina la rediseñaron y la edificaron. Y la disciplina los llevó a perfeccionar lo que otros inventaron. Podemos nombrar, ¿no es cierto?, de Honda, Kawasaki, Sony, Yokohama, Toshiba, cualquiera sabe que en mercadería es la primera marca y la mejor calidad. Pero de la mejor calidad, la primera marca de lo que ellos inventaron, cualquiera dice, no, esto es japonés. Ah, no, si es japonés es bueno. Pero ellos no lo inventaron. Ellos simplemente con disciplina lo rediseñaron. Disciplina en la puntualidad. Disciplina en la forma de trabajar. Disciplina en que yo voy a hacer un trabajo y voy a hacer el mejor. No sea hacer así nomás, no, yo voy a ser el mejor, porque forma parte de la vida de ellos, la disciplina. ¿Amén? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Sin embargo dicen, y no pienso que estén equivocados, eso dicen ellos, ¿no es cierto? No lo dicen, no estamos hablando de la palabra de Dios, pero dicen que los americanos y los latinos inclusive son más inteligentes. Dicen que son más inteligentes, más ingeniosos, más creativos, más arriesgados. El japonés es una persona que piensa mucho antes de hacer las cosas. El latinoamericano es más inteligente, más creativo, más osado, más atrevido, más tomador de coraje de las cosas, pero tiene un problema que es tremendamente disciplinado. Y la falta de disciplina en su inteligencia le hace perder un montón de oportunidades. Hay quienes perdieron trabajos hermosos, simplemente porque no me voy a levantar y que tengo ganas de seguir durmiendo. Hay quienes perdieron trabajos hermosos, porque a mí nadie me levanta la voz, yo le meto una trompada. Hay quienes perdieron grandes oportunidades por ser indisciplinados. Y acá, hablando de lo espiritual, no aceptar la disciplina de Dios no va a hacer perder oportunidades impresionantemente gloriosas. Por ejemplo, los chicos en Japón corren, saltan, van, vienen, se pelean, se escupen, se tiran papelitos. Y acá también, los pibes corren, se pelean, se tiran papelitos, corren arriba de los bancos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando en Japón llegó el profesor, no se siente el bolido de una mosca. No se sientan hasta que el profesor le dice que se sienten. Y cuando empezó la clase, nadie habla. Y su disciplina hace que ellos aprendan. Sin embargo, acá, los pibitos se pelean, se escupen, se tiran papelito y cuando viene el profesor, le tiran el papelito al profesor, lo insultan, viene la madre, la agarra a palo la maestra, entonces eso quita las ganas de trabajar. ¿Qué pierden los niños? La oportunidad de aprender. Por no conocer, por no poder manejar las reformas que los políticos hicieron, los maestros en su trabajo, y la indisciplina y la tremenda indisciplina que hay en los niños, que le hace perder la oportunidad de ¿qué? De estudiar. Son más inteligentes los niños acá que los japoneses, pero los japoneses van a pasar adelante porque son disciplinados, porque son respetuosos. Por eso que acerca de estas cosas hay mucho para hablar. Y era tan importante, ¿no es cierto?,
poder descubrir primero cuál es nuestro propósito para tomar la decisión de aceptar la disciplina, saber el valor que esto tiene. Cuando hablamos de disciplina, ¿no es cierto?, hablamos de alguien que es organizado, que es limpio y que es puntual, que comúnmente en nuestra sociedad donde nosotros vivimos no se ve. Organizado, me quiero ir, no me puedo ir, listo, ya se me fue el colectivo, pero no encontré la llave. El que es disciplinado es organizado y tiene un lugar a donde van las llaves. El hogar desordenado está la llave de afuera arriba de la mesa, la llave del auto arriba del televisor, la llave de la cocina en el quedó en el galpón y cerraron el candado y quedó adentro. Fue un desastre, todo un desorden. Hay un lugar a donde van las llaves, eso es orden. Hay un lugar a donde va la ropa sucia, eso es orden. En una casa de desorden que viven varios, acá está una media, afuera está la otra media, el pantaloncito corto que estaban jugando los chicos y no está más, y donde no agarró el perro, se lo llevó afuera. En el medio de una casa de desorden que hace que las cosas se pierdan y se pierdan oportunidades y se hace imposible poder alcanzar un objetivo, una meta en medio del desorden. Amén. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Acomodemos las cosas cada uno en su lugar. Pablo dijo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No podemos acomodar lo carnal a lo espiritual. Miramos la iglesia de hoy, es toda una mezcla, un desorden de todo un montón de cosas. Nadie sabe qué es, si es pecador, si no es pecador, si estoy en la carne, si estoy en el espíritu. Todo mezclado, todo desordenado, por la falta tremenda de disciplina que hay. Cuando hablamos de disciplina, hablamos de orden, hablamos de limpieza. Aquí, ¿no es cierto?, limpieza tiene que ver con eliminar cosas para generar espacios. Cuando lo vemos en el área de lo literal, en lo terrenal, cuando se trabaja en algún lugar y no se puede ni caminar de la cantidad de cosas tiradas que hay, habla de una persona disciplinada que seguramente las cosas no le van a ir bien. Pero ¿cómo llama la atención? Cuando uno va a un lugar, por ejemplo un taller, ¿no es cierto? Porque que esté trabajando en la mecánica no significa que tenga que andar patinando arriba de la grasa, ni que tenga que trabajar en medio de un motor todo mugriento. Pero ¿qué pasa cuando uno va a un lugar y ve el lugar de punta en blanco? ¿Eso no habla de la persona que está trabajando también? Eso habla mucho de la persona que está trabajando. Llevándolo a lo espiritual, el apóstol Pablo dijo que había muchas cosas que las tenía por basura. Si las tenía por basura, ¿qué hizo? Las eliminó y generó muchos lugares en su corazón para poder ensancharse y recibir un montón de cosas de Dios. Cosas que muchos hermanos no pueden recibir porque todavía siguen guardando, porque no entendieron por qué permitió, por qué Dios permitió, o no involucran a Dios en las cosas que le pasaron como si las cosas le hubiese hecho alguien malo y guardan rencores, guardan odio, guardan contienda, guardan raíces de amargura y les hace perder un montón de oportunidades de cosas que Dios le quiere dar. Pablo dijo, todo lo que yo era antes era una excelencia, pero cuando escuché la verdad, lo tengo por basura. Si lo tengo por basura, lo elimino porque genero lugar. Él es el que dijo, acomodemos lo espiritual a lo espiritual, orden, limpieza, limpiado de la vieja levadura, porque sois nueva masa, sin levadura como sois. Lo que antes era yo, lo tengo todo por basura. Hay quienes todavía siguen diciendo, no, lo que pasa es que yo le contesté mal, porque como yo en el mundo me la aguantaba y me peleaba con todo el mundo, que todavía quiere mostrar. ¿Qué es lo que quiere mostrar? ¿A qué es lo que le quiere dar? ¿Todavía seguir guardando esas cosas en tu corazón? No, porque yo me la aguantaba y le pegaba a todo el mundo, le pegaba todo lo que yo quería. Todavía tiene eso dentro del corazón. ¿Por qué no eliminarlo, no es cierto? ¿Por qué no despojarnos del viejo hombre con sus hechos? Y abrir nuestro corazón, ensanchar nuestro corazón para poder recibir, ¿no es cierto? Ser indisciplinado nos hace perder un montón de oportunidades, ser desordenado, guardar basuras y porquería nos hace perder un montón de oportunidades. Cuando hablamos de una persona disciplinada, hablamos de orden, hablamos de limpieza, hablamos, ¿no es cierto?, de puntualidad. Ve a trabajar en mi viña. Sí, voy, pero no fue. El otro dijo, no voy, pero luego arrepentido fue. De puntualidad hablamos mucho acerca de lo que significa un culto, el valor del culto, el valor de presentarse, presentar ofrendas delante de Dios. Dice la Escritura, ¿nos presentaremos delante de Dios sin ofrenda?
Y el que llega en el momento de la palabra no presentó ninguna ofrenda, no hizo ninguna oración, no oró por nadie, no pidió por nadie, no cantó ninguna alabanza. Son ofrendas que podría haber presentado, que no se presentaron. Y Dios dice, ¿por qué se presentan, ¿no es cierto?, sin ofrendas delante de mí? Es lo último para mí, es lo que sobra para mí. Y eso también habla, ¿no es cierto?, de una planificación de nuestro tiempo, porque nos ponemos a hacer a veces un montón de cosas que no tenemos que hacer y no tenemos tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer, que es estar, ¿no es cierto?, bien sobrio, participando de todas las actividades que se hacen, que cuando no se hacen por indisciplinado, por desordenado, por impuntual, se pierden un montón de oportunidades. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hoy le pedí algo a alguien y me dijo, en 2 segundos estoy ahí. Y sabe que leyendo, yo indagando en el idioma y en la forma de relacionarse entre los japoneses, no existe esa palabra. Si uno, por ejemplo, se va a Japón y un japonés te dice, ¿venís hoy? Sí, ¿en cuánto estás? O sea, no le digan 2 segundos estoy porque no te va a entender. Si en 2 segundos se va a dar vuelta y te va a buscar por ahí. ¿O cómo en 2 segundos? Pues si le decís, me parece que en 1 hora voy a estar ahí. Te va a esperar 1 hora y en 1 hora tenés que estar porque forma parte de la forma de vida de ellos. Cuando no pueden ir a trabajar, avisan 3-4 días antes, no avisan 2 minutos antes para que el otro tenga lo... ¿Por qué? Porque son personas disciplinadas. No existe en el lenguaje de ellos. ¡Ya estoy! ¿Tenés el repuesto de esto? No lo tengo, pero ya te lo consigo. Ya. ¿Para cuándo lo tengo? Para mañana en la tarde. Eso no es ya. No existe eso en el lenguaje de ellos. O sea, no usan esa forma de hablar. No se puede ni siquiera traducir al japonés porque no lo entienden. ¿Cómo que ya? ¿Ya es ahora? Sí, ya, para mañana en la tarde está. Eso no es ya, eso es para mañana. En lo espiritual, nosotros venimos, ¿no es cierto? Y muchos de ustedes vienen de la calle que Dios permitió que se criaran muchas veces sin padre, sin madre. Y bueno, y tantos testimonios de los hermanos, ¿no es cierto? Por eso hablamos estas cosas, para que descubran el valor que esto tiene. Job, por ejemplo, fue un hombre que le pasaron más cosas que a cualquiera de nosotros y tendría mucho más motivo y mucho más razón para estar ofendido más que cualquiera de los que estamos acá. Por cualquiera de los que está acá puede decir, porque a mí me hicieron, perfecto, pero Job perdió a sus hijos en un accidente. Ni siquiera de una muerte natural. Yo, si me hubiese devuelto lo que te presté, tendría seguro, pero Job le robaron. Ni siquiera perdió por un mal negocio que él hizo. Le robaron todo lo que tenía. Y si le echó una mirada a su esposa para ver si le daba una palabra de ánimo, su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Pero si nosotros leemos el libro de Job, en su ignorancia, en sus errores, en decir, Dios se está enseñoreando de mí, Dios me está pegando, no sé para qué, ¿no es cierto? En medio de todas esas cosas que le pasaron, si ustedes leen, él nunca deja de aferrarse a la fe en Dios y en ninguna manera, ¿no es cierto?, desacredita o se tira en contra de Dios. Nunca. Le pasó de todo, pero en todo lo que le pasó dijo, Jehová dio, Jehová quitó, ser el nombre de Jehová bendito. En todas las circunstancias y todas las cosas que lo afligieron, él se aferró a la fe y las circunstancias van a estar aferrado a que es imposible de que Dios permita que no pase nada malo, termina formándolo a Job como mejor persona. Eso es disciplina. Dios disciplina y azota a todo el que toma por él. Le agarró una sarna maligna que se tenía que arrancar con un palo. Dios lo permitió, fue el diablo, todo lo que quiera, pero si Dios no lo permitía no pasaba. O sea, se ve en la escena arriba, que el diablo le dice, permíteme tocarlo, y él va a blasfemar en tu misma cara. Y Dios, ¿qué le dijo? Ve y tócalo, pero no lo vas a poder matar, ve y tócalo. Y lo hirió Satanás de una sarna maligna, pero porque Dios lo permitió. ¿Por qué Dios permitió? Porque sabía lo que había hecho en Job. Como habla cualquier mujer fatua, has hablado tú. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios solamente las bendiciones y los problemas no los recibiremos? Con todo esto dice, no pecó Dios contra Job, siguió aferrado a la fe. Al contrario de lo que hacían los hebreos. Ya estaban renegando, abandonando, perdiendo la confianza, como tantos hermanos, como que ya no les importa más nada, porque no entienden por qué Dios permitió todas las cosas que le pasaron. A Job le pasaron muchas más cosas, pero terminó siendo una mejor persona
y cuando todo terminó, y terminó siendo una mejor persona, estaba capacitada como mejor persona para recibir el doble de bendiciones que tenía antes de que le pasaran las cosas. Abraham sufrió un montón. No entendió un montón de cosas que Dios le dijo. Deja tu casa y a toda tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Salió sin saber a dónde iba. Entró por ese reino, le quisieron sacar la mujer, tuvo miedo, dijo, no, no es mi mujer, es mi hermana. Si no intervenía Dios, que le hablaba al rey, que era la mujer de Abraham, se la quedaba el otro y se la sacaba. No se la sacó porque Dios intervino, sufrió cuántas cosas sufrió, pero Abraham siempre estuvo aferrado a Dios. Si cometió un error, lo cometió porque él no interpretó las cosas o actuó mal, pero siempre fue aferrado a Dios y terminó siendo Abraham. Jacob trabajó como un animal, le mintieron, lo engañaron, le enchufaron gato por liebre, trabajó un montón de años por una mujer y cuando le tenía que dar a la mujer le entregaron la otra, y cuando reclamó la que le correspondía le hicieron trabajar otros 7 años más. 7 años, no son 2 días, 7 años trabajé por liebre, que me enchufaste la otra, y no, pero no te puedo dar. No te puedo dar la hija más chica, sino caso primero la más grande. Pero la más grande, llévatela vos. O sea, yo trabajé por esta. Trabaja otros 7 años más y tuvo que agachar la cabeza. No como se dice ahora, yo le rompo la cabeza, yo lo voy a agarrar, yo le pateo todo. No pateó nada. No le puso un cuchillo en la garganta. Dijo, ¿qué tengo que hacer por Lea? Tenés que trabajar otros 7 años más. Y así fue, sufriendo, andando y llorando y sufriendo. Después se encuentra con el ángel, le pide que no lo deje sin que lo bendiga y le descoyunta ahí, ¿no es cierto?, un nervio de la pierna y quedó rengo para siempre. Sin embargo, Jacob, por causa de que asimiló todo eso, aferrado siempre a Dios, todo lo que lo hizo sufrir, aferrado a Dios, deja de ser Jacob para transformarse en Israel. Hasta el día de hoy. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Y de esto son todos participantes. El Salmo 119, verso 75 dice, conozco, oh Dios, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia sobre mí. No solamente que lo aceptó, sino que lo aceptó y lo entendió. En ningún momento dijo, ¿por qué yo tengo que aguantar que me hagan esto? En ningún momento dijo eso. Mientras Dios lo afligía, él dijo, conozco, Señor, que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Qué dice su fidelidad? Que nos está conformando a la imagen de su Hijo. ¿Mentirá? ¿Es hombre para mentir o hijo de hombre para borrar con el codo lo que escribió con la mano? ¿O lo que dijo, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo? Así que ¿por qué tenemos que soportar en la iglesia la disciplina? Para que Dios nos trate como hijos. Y hay quienes no entienden esto y se están perdiendo muchas oportunidades de Dios, que aunque yo se las quisiera acomodar, no puedo, porque este ministerio lo gobierna Dios, lo dirige Dios y lo lleva Dios, y al final se va a terminar haciendo lo que Dios quiere. No puedo hacer yo lo que quiero. Ojalá pudiera acomodar un montón de cosas, pero no puedo, porque es Dios el que lleva todas las cosas adelante. Y hay quienes, ¿no es cierto?, ya no tienen más respeto de los ministros, no tienen respeto de los horarios, no tienen respeto de los cultos, no tienen respeto de los grupos, no respetan a los hermanos, no respetan a nadie. Hay quienes, por ejemplo, dicen, a mí si no me lo dice el pastor, que venga otro ministro a decirme algo, les meto una patada. Y eso no es aceptar la disciplina. Porque lo mismo después pasa con las cosas que nos afligen. En lugar de aferrarse a venir a escuchar la palabra de Dios para que tenga sentido lo que Dios permitió que me pasa, enojados por lo que le pasa se van porque no aceptan la disciplina del Señor. Propósito
y disciplina. Cuando descubrimos para qué nací, entiendo por qué me someto para soportar la disciplina, porque la disciplina me llevó a descubrir, a formar y a manifestar el propósito para el cual yo nací. ¿Amén? Así que ahora tenga, mis amados hermanos, todo sentido. Todo tenga sentido, todo cierre, todo encaje, para que lleve a formarlo a la imagen de Cristo. ¿Amén? ¿Cuánto entendieron? Nos ponemos de pie. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor mío, por poder estar aquí escuchando cosas que tienen que ver con estas tan importantes, con el propósito y la disciplina en la cual todos somos participantes, porque no se escapa ninguno de estos, Señor mío, porque eso también habla de tu fidelidad, que todos somos participantes. Te damos gracias por concedernos poder transmitir estas palabras sabiendo que mis hermanos las han entendido, las han guardado en su corazón y han de meditar en estas cosas, para que como tú enviaste el consejo a los hebreos para que retomen la senda y no abandonen la confianza que tiene grande galardón, así también es enviado esta palabra para todos mis amados hermanos, que no son de los que retroceden, sino de los que avanzan. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Vamos a adorarle un instante. Porque tú eres